Hola chicas, hola chicos. En esta unidad vamos a ver los conceptos relacionados con las derivadas. Seguimos dentro del bloque de análisis y con él vamos a seguir adentrándonos en conceptos relacionados con todo el análisis de las matemáticas. Vamos a ello. Los puntos que vamos a ver en esta unidad son los siguientes: tasa de variación media, tasa de variación instantánea, derivada de una función en un punto, ecuación de la recta tangente en un punto, derivadas laterales, derivabilidad y continuidad y las reglas de derivación. Fijaos, la tasa de variación media, más conocida como TVM, mide la diferencia entre las ordenadas correspondientes a los puntos de abscisas A y B. Es decir, la función evaluada en B menos la función evaluada en A, todo ello dividido entre B menos A. Como veis, esto sería B menos A y va a dividir a f de B menos f de A. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos mide es esta variación, la variación entre este punto y este otro. Por lo tanto, como veis, geométricamente coincide con la pendiente de la recta secante a la función f de x entre los puntos A y B. Es decir, corresponde a la pendiente de esta recta. Es decir, como decíamos, coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, f de A, es decir, este A, f de A, y el punto B, f de B. Esta recta que pasa por esos puntos tendrá la pendiente que sale de calcular la tasa de variación media. Veámoslo con un ejemplo. Calcula la tasa de variación media para f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 3, en el intervalo menos 1, 3. Pues tendremos que calcular f de 3, es decir, sustituir 3 en la función, f de menos 1 en esta función, que como veis lo tenemos aquí, tendremos que restarlo y luego 3 menos menos 1, que sería 3 más 1, 4, y aquí sustituimos, fijaos, con 3, 3 al cuadrado 9, menos 5 por 3, menos 15, más 3, y luego menos, porque es el menos, menos 1 al cuadrado es 1, pero como tenemos el menos, menos 1, menos 5 por menos 1, más 5, pero como tenemos el menos, menos, y más 3 por menos, menos. Como veis, sale perfectamente, y ya si realizáis esta operación os queda menos 12 entre 4, que es menos 3. Luego menos 3 será la pendiente de la recta que pasa por los puntos 3 y el correspondiente, 3 y el correspondiente f de 3 y menos 1 y el correspondiente f de menos 1. Aquí unimos y como veis obtenemos la recta y su pendiente se corresponde a la tasa de variación media. Veámoslo con otro ejemplo. El espacio que recorre un móvil en metros viene dado por la función siguiente. Espacio en función del tiempo es igual a t al cuadrado menos 2t más 3, donde t es el tiempo medido en segundos. ¿Cuál es la variación en el intervalo 1, 3? Pues tendremos que hacer lo mismo. Primero hallaremos t de 1 y t de 3. Haremos t de 3 menos t de 1 entre 3 menos 1. Y como veis, aquí tenemos la solución. La variación de la función e de t en el intervalo 1, 3 es e de 3 menos e de 1, como decíamos, y es igual a 6 menos 2. Si sustituís, os da 6 menos 2, es decir, 4 metros. Es decir, entre el segundo 1 y el segundo 3, el móvil recorre 4 metros. La tasa de variación media en 1, 3 toma el valor que ya sabemos, e de 3 menos e de 1 entre 3 menos 1 igual a 6 menos 2, es lo que nos daba, entre 2, es decir, 2 metros. Esto significa que entre el segundo 1 y el segundo 3 ha variado en término medio unos 2 metros cada segundo. Podríamos decir que su velocidad media en ese tiempo ha sido de 2 metros por segundo. Y aquí tenéis la gráfica del movimiento. Como veis,
del segundo 1 al 3 y el valor de la función en esos puntos, y aquí tenemos la recta. Vamos a ver ahora qué es la tasa de variación instantánea de una función. La tasa de variación instantánea de la función y igual a f de x en el punto x igual a es el límite de la tasa de variación media de la función en el intervalo a más h cuando h se hace infinitamente pequeño, es decir, cuando h tiende a 0. Esto significa que, fijaos, tasa de variación instantánea en función de a será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Y esta formulita que tenéis aquí, chicas y chicos, es muy importante. Y ya nos vamos a ir quedando con ella, porque esta formulita nos va a dar todos los trucos necesarios también para poder calcular derivadas. Este valor nos informa de cómo varía la función en un punto en concreto. En el ejemplo del móvil que veíamos antes, la variación instantánea nos va a dar el valor de la velocidad en un instante de tiempo concreto. Veámoslo con un ejemplo. Nos piden que calculemos la tasa de variación instantánea de f de x igual a x al cuadrado menos x en x igual a 3. Es decir, ahora a va a ser igual a 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, lo primero que tenemos que calcular es f de a más h, es decir, f de 3 más h y f de 3. Vamos a hacerlo aparte para ver cómo se hace esto. Luego calcularemos f de 3 más h. Es decir, tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos x. Donde hay una x ponemos 3 más h. Pues pondremos 3 más h al cuadrado menos 3 más h. Y esto lo tenemos que desarrollar. Y esto, chicas y chicos, por favor, es un producto notable, ¿vale? No nos olvidamos que muchas veces decimos que esto es igual a, venga, 3 al cuadrado más h al cuadrado. Y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Es un producto notable. Por lo tanto, lo vamos a hacer bien. Haremos f de 3 más h es igual a 3 al cuadrado más h al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Y menos 3 menos h, porque este menos afecta a las dos partes. Luego tendremos que f de 3 más h es igual a h al cuadrado más 5h más 6. Y ahora f de 3. ¿F de 3 quién es? Pues 3 al cuadrado menos 3. Es decir, 9 menos 3, 6. Y con esto, con estas dos cositas que nos han dado, ya podemos continuar. Porque sabemos que la fórmula era f de a más h menos f de a entre h. Tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Como veis, aquí ya he sustituido, ¿vale? Ya he sustituido y nos queda h al cuadrado más 5, porque es h al cuadrado más 5 menos 6 más 6. Luego ahora tenemos que hacer cuando esto tiende a 0, ¿de acuerdo? Cuando esto tiende a 0. Sabemos que de aquí podemos sacar factor común, ¿verdad? Sacamos una h del numerador, h más 5, y simplificamos una h en numerador y denominador. Una vez la tenemos simplificada, nos queda que el límite cuando h tiende a 0 de h más 5, porque ya lo hemos simplificado lo máximo que podíamos, es igual a 5. Y esa es nuestra tasa de variación instantánea en el punto x igual a 3. Una vez ya nos hemos aproximado a los conceptos de tasa de variación media y tasa de variación instantánea, podemos empezar a adentrarnos en el mundo y en el concepto de la derivada de una función en un punto. Un punto cualquiera, es decir, x igual a a. La derivada de una función en un punto x igual a es el valor del límite, si existe, del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. Es decir, que podemos utilizar, si os fijáis, el mismo concepto de la tasa de variación instantánea, que sería, esta sería la tasa de variación instantánea, la derivada es igual a eso, que también podemos decir que es igual al límite de f de x menos f de a entre x menos a cuando x tiende a a. Estas dos definiciones son coherentes entre ellas. Es decir, como ya nos hemos dado cuenta, la derivada
de la función en un punto x igual a a va a coincidir con la tasa de variación instantánea en ese punto. Como lo vemos, coincide con la tasa de variación instantánea. Y obtenemos un resultado todavía más potente, con más fuerza. Y es que geométricamente se trata de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Es decir, vamos a obtener la recta tangente a la gráfica de la función, que puede ser una curva, por ejemplo, en ese punto, tangente. Y esto es un resultado que nos concede muchísimo poder. En definitiva, la derivada de una función va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a 4x menos 5 en x igual a 2. Sustituiremos, igual que habíamos hecho antes, en la definición de derivada. Es decir, tendremos que calcular f de 2 más h y f de 2. Vamos a ello. F de 2 más h, donde hay una x, pondremos 2 más h. 4 por 2 más h menos 5. Lo resolvemos. 2 más h es igual a 8 más 4h menos 5. Es decir, 4h más 3. Y luego f de 2 será igual a 4 por 2, 8, menos 5, 3. Luego pondremos 4h más 3 menos 3, arriba nos va a quedar 4h, como ya veis aquí. Lo podéis hacer aparte, como lo he hecho yo ahora, o lo podéis hacer aquí. Cuando os acostumbréis es mejor que lo hagáis aquí, y mientras tanto es mejor si lo hacéis aparte y así no os liáis con los signos. Una vez ya tenemos 4h en el numerador, tenemos que calcular este límite. Pero como veis, la h se puede simplificar y por lo tanto nos queda que el límite de la función que me daban en x igual a 2 es igual a 4. Y si os fijáis, fijaos, nos hemos quedado con el coeficiente que acompañaba a la x y sin embargo los términos independientes han desaparecido. Por eso el truco que os pongo aquí es muy importante. Cuando hago los ejercicios de derivadas, sí o sí tienen que desaparecerme los términos independientes. Y como ya sabemos que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, podemos calcular entonces la ecuación de la recta tangente de una función en un punto. Y se calcula de la siguiente manera. Y menos la función, el valor de la función en ese punto es igual a la derivada de la función en ese punto por x menos ese punto. Y esta es una ecuación que también nos viene muy bien para tenerlo en nuestra mochila de recursos. Repetimos que la derivada de una función f de x en x igual a a es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en el punto a, f de a. Y esta es su ecuación. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nos pide calcular la recta tangente de f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 1 en x igual a 2. Por lo tanto, como nuestra ecuación es esta que tenemos aquí, que ya nos la sabemos o debemos sabérnosla, lo que tenemos que hacer es primero calcular f de x sub 0, que en este caso es 2, y la derivada a continuación, y luego a aplicar la fórmula. Vamos a hacerlo paso por paso. Para ello vamos a necesitar f de 2 y f de 2 más h. Por lo tanto, f de 2 nos da 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Es decir, 4 menos 6 menos 2 más 1 menos 1. Y ahora calcularemos la función, el valor de la función evaluado en 2 más h. 2 más h al cuadrado, recordad que esto es un producto notable, menos 3 por 2 más h más 1. Resolvemos. 4 más h al cuadrado más 4h, ¿no? 2 por 2, 4 por h, h. Y ahora menos 6 y menos 3h más 1. Resolvemos y nos queda que f de 2 más h es h al cuadrado más h menos 1. Ahora primero calculamos la derivada, para ya quitárnosla de encima. Y como sabéis, la derivada evaluada en 2 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 entre h. Sustituimos los valores que nos han dado y nos queda h al cuadrado más h entre h. Podemos simplificar una h
en numerador y denominador y nos queda que la derivada es igual a 1, porque es h más 1 cuando h tiende a 0. Luego 0 más 1, 1. Y nos queda que la derivada de esa función evaluada en 2 es 1. Luego, volviendo a nuestro problema, como veis, yo aquí he dejado las cuentas hechas, pero realmente nos da que 4 menos 3 es 1, como nos había dado a nosotros, es decir, la derivada evaluada en 2 es 1, y que esto es menos 1, como nos había dado, ¿no? Aquí, f de 2 es menos 1, menos menos más, y nos queda x menos 2. Resolvemos esto despejándola ahí, y nos queda que la ecuación de la recta tangente de esa función en el punto x igual a 2 es y igual a x menos 3. Además de la ecuación de la recta tangente de una función en un punto, podemos obtener la recta normal. Si la recta tangente era esta que teníamos aquí, es decir, esa que toca en un solo punto a nuestra curva, la recta normal va a ser esta gris que veis aquí, es decir, la perpendicular a la tangente en ese punto. Y se calcula con esta fórmula que tenéis aquí, que también nos la apuntamos a nuestra mochilita de recursos. ¿De acuerdo? Es exactamente igual, exactamente igual que la de la ecuación tangente, solamente cambia que en lugar de la pendiente ser igual a la derivada de la función en x sub 0 va a ser menos 1 partido de la derivada de la función en ese punto. Y como os decía, aquí en este gráfico podéis ver que esta es la tangente y esta es la normal, que va a ser perpendicular. Si nos pidiesen calcular la ecuación de la recta normal en la ecuación que veíamos antes, ya sabíamos que la derivada de la función nos había dado 1, luego ahora va a ser menos 1 entre 1, es decir, menos 1, y nos va a quedar lo mismo, y más 1 que nos quedaba antes, igual a menos x menos 2 entre 1, porque ya sabemos que quedaba 1, y despejando, aquí simplemente cambiamos el signo, menos x más 2, es decir, 2 menos x, despejando nos queda que la ecuación de la recta normal sería y es igual a 1 menos x. Es decir, esta de aquí sería la ecuación de la recta tangente y esta de aquí sería la ecuación de la recta normal. Vamos a ver ahora el concepto de derivadas laterales. Si recordáis, en la unidad de límites y continuidad hablamos de límites laterales, es decir, calculábamos el límite por un lado y si era igual el límite por un lado y por el otro, es decir, 1 cuando nos acercábamos por la izquierda o 1 cuando nos acercábamos por la derecha, si eran iguales podíamos decir que la función era continua en ese punto. Pues vamos a ver una cosa muy similar pero para derivadas. Luego, a partir de la definición de derivada de una función en un punto, se pueden definir las derivadas laterales utilizando el concepto de límite lateral. Si existe el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la definición que ya conocemos, se dice que f es derivable por la izquierda en x igual a. Si existe el mismo límite, pero aproximándonos a 0 por la derecha, se dice que f es derivable por la derecha en x igual a. Si una función es derivable en un punto x igual a, entonces es continua en x igual a. El recíproco, sin embargo, no es cierto. Es decir, si una función es continua en x igual a, puede ser o no ser derivable en x igual a. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que nos dan esta función y sabemos que es 0 si x es menor que 0 y que es x si x es mayor o igual a 0. Podemos saber y deducir que la función es continua en x igual a 0, puesto que f de 0 es igual al límite de la función cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, es decir, 0, y cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, como es en esta parte, en este trocito, ponemos aquí un 0 y vemos que también es 0. Es decir, el valor de la función y sus límites laterales tienen el mismo valor, por lo tanto es continua en ese punto. Como ya sabemos que es continua, vamos a ver si es derivable. Primero estudiamos el límite cuando f de x se acerca a 0 por la izquierda. Perdón, es decir, tenemos que ver cuando el límite de la función f de x se aproxima a h por la izquierda. Por la izquierda, ¿qué cogeremos? Este de aquí. Siempre nos va a dar 0 menos 0 entre h, que es igual a 0, ¿no? Porque 0 entre cualquier número es 0.
Sin embargo, por la derecha tendremos 0 más h, porque sustituimos x por 0 más h. En el otro caso no sustituíamos por 0 más h porque no había x, ¿de acuerdo? Entonces 0 más h menos h, nos queda h entre h, 1. Y como veis, son diferentes. No da lo mismo por un lado que por el otro. Insisto en que aquí no sustituimos por 0 más h porque f de x 0 más h, pero como en el primer trozo, es decir, por la izquierda, no tenemos ninguna x, no sustituimos por 0 más h, sino que nos queda 0 menos 0, porque la función, valga lo que valga la x, vale 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, como los límites, las derivadas laterales no nos dan lo mismo, no coinciden y por tanto no es derivable en x igual a 0. Y eso se traduce en una gráfica en la que en x igual a 0 no podríamos construir una recta tangente. Os propongo que hagáis estos ejercicios para practicar en casa. Dadle al pause, copiad los enunciados y practicad. A continuación os voy a enseñar las soluciones. Si no os salen o tenéis dudas, ya sabéis que en clase siempre me podéis preguntar o podéis contestarme en este mismo vídeo también si tenéis alguna duda y así puedo grabar quizás alguna de las soluciones, pero realizadlos en casa. Ya sabéis que la práctica siempre es el único camino hacia el éxito. Aquí tenéis más ejercicios. Dad al pause y copiad. Y aquí os muestro las soluciones de los ejercicios anteriores. Vamos a ver ahora el último punto de este vídeo, las reglas de derivación. Veréis, aquí tenéis unas tablas y podéis descargar esta tabla de derivadas inmediatas en el perfil de la profe de Matemola, ya que lo subiré o lo tendré ya subido en mi perfil, o si no también me podéis escribir por Instagram o aquí en el mismo canal y os enviaré un enlace para que podáis descargaros estas tablas desde mi página web en laprofedematemola.com. En cualquier caso también le podéis dar al pause y copiaros estas tablas de derivadas en vuestro cuaderno. Aquí tenemos las reglas de derivación. Estas reglas nos van a ayudar a resolver derivadas de una manera mucho más ágil que la que utilizábamos calculando límites, ¿de acuerdo? Nos van a ayudar mucho. Esto solo se aprende practicando. No se aprende de ninguna otra manera, solamente practicando. Es por eso que es muy importante que hagamos muchos ejercicios tanto en clase como en casa, hasta que consigamos comprenderlos. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las reglas de derivación, algunos que pueden ser un poquito más complicados. Para ello nos encontraremos con algunas funciones que serán, por ejemplo, y igual a x elevado a n, y tendremos que resolverlo. Como veis aquí, la derivada de x elevado a n va a ser n por x elevado a un número menor que el que tenía anteriormente. Y así tenéis más ejemplos. Si, por ejemplo, la derivada del seno va a ser el coseno y la derivada del coseno va a ser menos el seno. Y así sucesivamente. Vamos a ver, por ejemplo, la potencia. ¿Qué pasa si tenemos una función que es igual a u elevado a n? Siendo u otra función, por ejemplo, 2x más 6. Entonces, la derivada será igual a n por esa función elevado a una potencia menos y todo ello multiplicado por la derivada de lo que hay dentro de esa función. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Calcula la derivada de la función y es igual a x al cuadrado menos 6x, todo ello elevado a 2. ¿Qué tendremos que hacer? Pues lo primero será bajar este 2, ¿no? Pondremos 2 por todo lo que hay dentro, es decir, x al cuadrado menos 6x. Y luego lo multiplicaremos por la derivada, que en este caso yo la he hecho aquí. ¿Cómo es la derivada de lo de dentro? Pues x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado será bajar el 2 por x elevado a 1. Como es elevado a 1, nos lo comemos. Y luego, la derivada de menos 6x es menos 6. Porque siempre nos vamos a quedar con los coeficientes que acompañan a nuestras incógnitas. Por lo tanto, una vez tenemos aplicada la regla de derivación, solamente tenemos que calcular. Efectivamente, vamos a multiplicar 2 por 2x, 4x. 2 por menos 6, menos 12. Y luego, 4x por
x al cuadrado, 4x al cubo, menos 12 por x al cuadrado, menos 12x al cuadrado, 4x por menos 6x, menos 24x al cuadrado, y 4x por menos 6x más 72x. Luego tendremos esto por aquí. Operando llegamos a que la derivada de esta función que teníamos es 4x al cubo menos 36x al cuadrado más 72x. Vamos ahora con un ejemplo de raíces cuadradas. Supongamos que tenemos una función que es igual a la raíz cuadrada de otra función diferente, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de la función será la derivada de lo que hay dentro de la raíz entre 2 veces la raíz que teníamos. Entonces, ahora antes de empezar, lo que tenemos dentro de la raíz, ¿qué es? U, ¿quién es? U es igual a x al cubo menos 4x. Por lo tanto, la derivada de u, que la vamos a necesitar, ¿qué va a ser? De este primero, ¿qué hago? Bajo la potencia, 3 por x, y le pongo elevado a 1 menos. 3 por x al cuadrado. Y luego menos 4, porque de aquí lo que me quedo solamente es lo que acompaña. Porque si aquí le bajo el 1, por ejemplo, aquí ¿qué me queda? X elevado a 0. Entonces x elevado a 0 es 1, no lo ponemos. Por eso, cuando tenemos x elevado a 1, lo único con lo que nos quedamos es con el coeficiente que acompaña. Luego ya tenemos la derivada de u. Con esto ya podemos resolver nuestra derivada. Y como veis, aquí nos queda 3x al cuadrado menos 4, que era lo que habíamos sacado, entre 2 por la raíz de lo que teníamos. Y así queda definida nuestra derivada. Pero supongamos que no tenemos una raíz cuadrada. Luego vamos a ver qué sucedería con raíces de orden superior. Si tenemos y es igual a la raíz enésima, es decir, elevada, ya puede ser una raíz cuadrada, puede ser una raíz al cubo, etc. Y dentro tenemos otra función. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar arriba de nuevo u al cuadrado, o sea, u, la derivada de u, la derivada de lo que tengo dentro de la raíz, entre n, es decir, el radicando, el grado de la raíz, por la raíz de lo que teníamos, pero con lo de dentro elevado a n menos 1. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que ver de nuevo es identificar quién es u. U es lo que hay dentro de la raíz, luego es 2x menos 7x. Bien. Bajamos el 2, pero el 2 anterior no nos olvidamos de él. Luego bajamos el 2 y por x elevado a 1, ¿no? Porque ya hemos bajado el 2 y 1 menos del 2 es 1. Y luego menos 7. Luego nos queda 4x menos 7, la derivada de u. Perdón. Que he puesto, voy a hacerlo bien, que he puesto que eso era u, que esto era u, pero no, esto es la derivada de u. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya tenemos la derivada de u, que es 4x menos 7. Entonces ahora escribiremos lo siguiente. La derivada de u, es decir, 4x menos 7, y luego escribiremos, fijaos que tenemos que seguir esto, ¿vale? N, ¿quién es n? 4. Y a continuación de 4 escribiremos la misma raíz con el mismo radicando, pero dentro de ella escribiremos nuestra u y todo ello elevado a n-1, es decir, no a 4, a 3. Y ya está, esta sería nuestra derivada. Como bien lo podéis ver aquí. Vamos a ver ahora qué pasaría con los logaritmos neperianos. Si tenemos una función que es igual al logaritmo neperiano de otra y queremos calcular su derivada, lo que nos va a quedar es la derivada de u entre u. Por lo tanto, nuestra única misión y lo único complicado es identificar quién es u. Y va a ser simplemente lo que está afectando al logaritmo neperiano. Luego aquí, ¿quién sería u? Pues efectivamente, 3x al cuadrado menos 9. Luego tenemos que u es 3x al cuadrado menos 9. La derivada de u será, bajamos el 2, pero el 3 no nos olvidamos de él. Y luego el menos 9, perdón, era menos 9x, menos 9. Nos quedamos con el coeficiente. Por lo tanto, nos queda que es 6x menos 9. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Pues 6x menos 9 entre u, porque es la regla de derivación. Como veis, nos queda esto. 6x menos 9 entre 3x al cuadrado menos 9x. Y lo que sí que podemos hacer, por supuesto, es sacar factores comunes.
Abajo tenemos común un 3 y una x, ¿verdad? Porque si esto lo hago, aunque ya lo sabéis seguro, ¿vale? Lo pongo así, ¿no? Porque 9 es 3 por 3. Lo que hago es sacar fuera el 3 y la x, porque los tengo comunes, ¿no? Y esto me queda 3x fuera del paréntesis y dentro del paréntesis me queda una x y un 3, ¿no? Así es como hemos hecho esto. Lo hago a modo de resumen, de review, pero ya lo sabéis, ¿eh? Lo tenéis que saber, esto ya es muy fácil. 3x por x menos 3. Y por lo tanto podemos despejar y arriba, fijaos, tenemos también un 3 en común. Luego un 3 lo podemos despejar y esto es lo que nos queda al final, porque siempre vamos a intentar despejar lo máximo posible cuando no sea muy difícil. Veamos ahora cómo se hace cuando es un logaritmo en base a, es decir, no un logaritmo neperiano, sino uno en base a. ¿Qué nos quedará? Pues la derivada será el logaritmo en base a del número e entre u por la derivada de u. De nuevo, lo más importante, como siempre, es identificar quién es u. En este caso, en este ejemplo que nos piden, u es 4x al cuadrado menos 5. La derivada de u, como siempre, bajamos el 2 y el 4 nos olvidamos, x, y el 5, como no tenemos x, me desaparece. Luego es simplemente 8x. Fijaos que aquí no tenemos 5. Cuando la derivada de un término independiente es 0, ¿de acuerdo? No lo ponemos. Y por lo tanto me queda que la derivada es 8x. Por lo tanto ya simplemente la derivada de y será el logaritmo en base 2 del número e partido por 4x al cuadrado menos 5 y arriba 8x por 8x. Y aquí lo tenéis. Otro ejemplo sería exponencial. Si tenemos la e elevada a una función, pues la derivada sería la derivada de esa función por e elevado a u, es decir, a lo mismo. Por lo tanto, de nuevo, lo de siempre, tenemos que identificar quién es u. En este caso, e elevado a x al cuadrado menos 2x, x al cuadrado menos 2x. La derivada, de nuevo, bajamos el 2 y el coeficiente. Luego 2x menos 2. Y ya sencillo y fácil, ¿verdad? Ponemos 2x menos 2 por e elevado a lo mismo, x al cuadrado menos 2x. Y aquí lo tenemos. Vamos ahora con las exponenciales en base a, es decir, ahora no tenemos el número e elevado a una función, sino que tenemos un número cualquiera, es decir, a, un número cualquiera, puede ser 2, 3, 4, los que queramos, elevado a una función, a un conjunto, ¿no? Entonces tenemos la derivada que va a ser a elevada a u, es decir, lo mismo por el logaritmo neperiano de a y por la derivada de u. Es decir, va a ser igual que cuando teníamos la derivada de e, pero le vamos a añadir el logaritmo neperiano de a. Luego, de nuevo, tenemos que identificar quién es u, en este ejemplo que nos dan, que es 3x menos 1. La derivada, pues en este caso es súper sencilla, porque términos independientes desaparecen. Y como a la x solo le acompaña un 3, la derivada de esa función va a ser 3. Luego ya simplemente pondremos lo mismo, 6 elevado a 3x menos 1 por el logaritmo neperiano de 6, porque es la base, 6, y luego ya esto lo multiplicamos por 3, porque como veis tenemos que la derivada de u es 3. Y como veis aquí lo tenemos resuelto. Vamos con algunas reglas de derivación sobre funciones trigonométricas. El seno. Fijaos que si tenemos el seno de una función, la derivada va a ser la derivada de la función por el coseno de la función que ya teníamos, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, identificamos quién es u. En este caso es x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, la derivada de u, fácil, 2x. Y los términos independientes desaparecen. Luego pondremos 2x, que es la derivada de u, por ahora el coseno de lo que teníamos. Y así se quedaría. Aquí lo tenéis. Lo he puesto en otro orden, pero es lo mismo. Vamos con la del coseno. En el coseno va a ser exactamente igual que el seno, pero el seno, en lugar de transformarse
el seno se transformaba en el coseno y el coseno se transforma en menos el seno. Luego de nuevo identificamos u, que es 2x al cubo menos 1. Y la derivada de u entonces sería el 3 baja, 2 por 3 por x al cuadrado, ¿no? Porque una menos que 3 es 2. Y los términos independientes desaparecen. Luego me queda 6x al cuadrado. Luego la derivada es 6x al cuadrado por menos el seno de 2x al cubo menos 1. Es decir, aquí lo tenemos. No nos olvidamos del signo menos, ¿de acuerdo? Muy importante. Vamos con la tangente. Tenemos dos fórmulas para la derivada de la tangente de una función. Bien puede ser que sea la derivada de u entre el coseno al cuadrado de u o 1 más la tangente al cuadrado de u por la derivada de u. Esto sucede porque 1 entre el coseno al cuadrado de u es igual a 1 más tangente al cuadrado de u, ¿de acuerdo? Es por esto, es igual a esto, esto es la secante, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una fórmula trigonométrica que viene bien saberla, pero realmente nosotros en este tema lo que nos quedamos es con esta formulita, que es muy importante. Luego, si nos piden calcular la derivada de esta función, podemos aplicar cualquiera de las dos. Lo importante, como siempre, es encontrar quién es u. Lo hago aquí abajo, u es x al cuadrado menos 1. Y esto ya no sabemos que es simplemente bajo el 2, x, y los términos independientes me desaparecen. Luego la derivada de u será 2x, 2x entre el coseno al cuadrado de lo mismo. O también podemos aplicar la otra fórmula, que sería 1 más tangente al cuadrado de todo lo que tenemos aquí dentro por la derivada de u. Y ya lo tenemos. Como veis, tenemos dos posibilidades, pero que son equiparables. Una vez ya hemos visto algunos ejemplos de funciones trigonométricas y antes de pasar a ver otros, vamos a ver qué pasa con la regla de derivación cuando tenemos una suma de funciones. Es decir, tenemos la derivada de una tenemos que la suma de funciones, la derivada de una suma de funciones es igual a las derivadas de cada una de ellas. Y esto ya lo hemos ido aplicando a lo largo de todo el vídeo en las reglas de derivación. Y es que si y es igual a x al cuadrado menos 6x, podríamos decir que x al cuadrado es f de x, ¿no? Y 6x es g de x. Y podemos derivarlas por separado. ¿X al cuadrado quién es? 2x. ¿Y menos 6x quién es? Menos 6. Y por lo tanto, la derivada de y sería esta de aquí. Esta regla lo que viene a decir es eso, que podemos hacer la derivada de esto y juntarlo y todo permanece igual, ¿de acuerdo? No obstante, con el producto se complica un poco más, pero no pasa nada porque tenemos nuestras formulitas y no se nos olvidan, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos que una función es igual a la multiplicación de dos funciones u y v, tenemos que la derivada del producto de estas dos funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero, identificar u y v. Entonces, u, ¿quién es? En este ejemplo que me dan, pues el x al cuadrado menos 6x. ¿Y v quién es? Pues 3x al cuadrado menos 5. Vamos a ver las derivadas. Derivada de u es 2x menos 6, ¿no? Ya nos lo sabemos. Y la derivada de v es bajo el 2, 3 por 2, 6x y los términos independientes desaparecen. Luego tenemos esto. Luego ya escribo la derivada del primero. Entonces, la derivada del primero, es decir, 2x menos 6. Por el primero sin derivar, por el segundo sin derivar, 3x al cuadrado menos 5. Y ahora, más el primero sin derivar, x al cuadrado menos 6x, por la derivada del segundo, 6x. Como veis, simplemente hemos ido aplicando esto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ya lo tenemos. Ahora simplemente tenemos que operar multiplicando polinomios, que ya nos lo sabemos, simplificar y tenemos nuestra derivada. Aquí lo tenéis realizado, ¿de acuerdo? Hacéis los productos, resolvemos y ese es el resultado de nuestra derivada. Vamos a ver qué pasa ahora con la división. También tenemos una fórmula y aunque puede parecer enrevesado, no pasa nada porque es muy sencillo. Tenemos algo muy parecido al producto, es decir, si tenemos u entre v, vamos a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar
menos el primero sin derivar por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado. Luego, de nuevo, en este ejemplo que nos dan, lo más importante es identificar numerador y denominador. El numerador es x al cuadrado menos 6x y el denominador es x al cubo. La derivada sería el primero 2x menos 6 y el segundo 3x al cuadrado. Y con esto vamos sustituyendo. Pues vamos a ello. Sustituimos. El de abajo va a ser al cuadrado, luego x al cubo al cuadrado. 3 por 2, 6 me va a quedar, ¿vale? Y arriba me va a quedar, seguramente esto sea mucho más grande. Vamos a ver qué nos queda. Voy a centrar esto un poquito. Bien, el primero derivado, es decir, 2x menos 6. Por el segundo sin derivar, es decir, x al cubo. Y ahora menos el primero sin derivar, x al cuadrado menos 6x. Por el segundo derivado, 3x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues resolvemos, simplificar, operamos y resolvemos. Como veis, aquí nos queda igual y simplemente tendríamos que operar para simplificar lo máximo posible. No lo he hecho, os dejo este trabajo a vosotros en casa y os recomiendo que lo hagáis para practicar producto de polinomios, que debéis hacerlo ya con mucha soltura. Aunque ya en las reglas que hemos ido viendo hemos visto la regla de la cadena, vamos a verla más específicamente. ¿Qué significa la regla de cadena? Significa que si yo tengo una función compuesta de otra función, su derivada va a ser la derivada de la función, del valor de la función evaluada en la que está compuesta por la derivada de la función de dentro. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Y es igual al logaritmo neperiano del coseno de x al cuadrado. A ver qué pasa aquí. Básicamente en lo que consiste es que haremos la derivada del logaritmo neperiano como si coseno de x fuese una sola función, un solo objeto, y luego multiplicaremos y tendremos que añadir la derivada del coseno de x, es decir, la función que hay dentro de la función. En eso consiste la regla de la cadena. Como sabéis, la derivada del logaritmo neperiano era la derivada de lo que teníamos dentro entre lo que teníamos dentro. Entonces ahora multiplicaremos también por la derivada de lo que teníamos dentro otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones. Vamos con más ejemplos un poquito más fluidos. Si tenemos más ejemplos de trigonometría, ¿de acuerdo? Y es igual al arcoseno de una función, de un elemento, tenemos la derivada es la derivada del mismo, de u, entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Por lo tanto, u en este caso, ¿quién es? X al cuadrado menos 3x. Ya sabemos que la derivada es baja el 2, 2x menos 3. Y debajo nos quedará 1 menos lo que teníamos dentro, x al cuadrado menos 3x, todo ello al cuadrado. El arcocoseno. En el caso del arcocoseno tenemos igual que en el caso del arcoseno, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este caso vamos a tener la derivada del de arriba, es decir, la derivada que nos queda en el numerador, multiplicada por menos 1. Simplemente sabemos que u sería 2x menos 7, su derivada es 2, como tenemos que multiplicarla por menos 1 nos queda menos 2, y debajo la raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado. En el caso del arco tangente, también muy parecido. Siempre en el numerador, como veis, nos va quedando la derivada de lo que tengamos dentro del paréntesis. Y esta la vamos a dividir entre 1 más u al cuadrado, ya sin raíces cuadradas. Por lo tanto, si tenemos dentro del paréntesis, es decir, u es igual a x al cuadrado menos 2x, su derivada es 2x menos 2. Y todo ello lo dividimos entre 1 más x al cuadrado menos 2x elevado al cuadrado. Por último, vamos a ver un ejemplo de exponencial potencial o lo que llamamos derivada logarítmica. Esto significa cuando tengo una función elevada a una función. Por ejemplo, calcular la derivada de la función y es igual a x elevado a seno de x. Estos son los pasos que tenemos que seguir y que nos vamos a apuntar en nuestra cabecita. Tomamos logaritmos. Al tomar logaritmos ya sabéis que el exponente pasa a multiplicar. Entonces nos queda seno de x es igual al logaritmo neperiano de x. Derivamos. En este caso, el logaritmo de y, la derivada era derivada de lo que teníamos dentro entre lo que teníamos dentro.
Y luego, en este caso, como tenemos un producto, nos queda derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo, que sería la derivada de x entre x. Ya tenemos esto. Entonces ahora y va a pasar multiplicando, ¿no? Pasa multiplicando. Y como y era x seno de x, lo único que hacemos es sustituir y ya tenemos la derivada de nuestra función elevada a la función. Y con esto acabamos el primer vídeo acerca de derivadas. Continuamos en los siguientes. ¡Hasta luego!